Hermanos, busquen su Biblia, Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5. Usted sabe que estamos durante un tiempo estudiando una linda porción de la Escritura llamada el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas. Si he explicado esto, ¿no? Que probablemente el título, el Sermón de las Bienaventuranzas, tiene que ver con cómo inicia este discurso, esta enseñanza del Señor Jesús. El discurso comienza por medio de las bienaventuranzas, y eso es lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? La semana pasada se terminó de ver las bienaventuranzas. Hermano José Luis estuvo enseñando la semana pasada y él enseñó las últimas dos bienaventuranzas. Es de esta forma que nosotros vimos que es bienaventurado o es dichoso el hombre que es pobre en espíritu, que es bienaventurado o dichoso el que llora por su pecado arrepentido, que también es bienaventurado aquel que somete quién es su carácter, su fortaleza ante el poder de Dios, los mansos. También son bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de la justicia verdadera, la real, la justicia de Dios, y que no exhibe su justicia, que son como trapos de inmundicia delante de nadie, menos delante de Dios. También es bienaventurado aquel que tiene un limpio corazón, aunque dijimos que corazón ahí era mente, ¿no? Aquel que tiene una mente limpia, una mente pura, sin contaminación, delante no solo de Dios, sino también delante de los hombres. También, hermano Maximilian, hace 2 semanas atrás, él nos enseñó, o les enseñó, acerca de los pacificadores. Aquel hombre que tiene paz con Dios y que tiene la paz de Dios y que es reconocido por su entorno, por la gente que le rodea, como un hombre o una mujer de paz. Ellos son dichosos, son bienaventurados. Hermano José Luis la semana pasada habló de que es bienaventurado aquel que padece por la causa de Cristo, aquel que es vituperado por Jesucristo, injustamente, lógicamente, ¿no? No es bienaventurado aquel que lo acusan de una verdad, sino aquel que es acusado por una mentira. Bueno, ese es bienaventurado cuando es bienaventurado por la causa de Cristo. Él nos decía o nos recordaba, porque tuve la oportunidad de mirar el video, entonces también escuché la predicación y también aprendí, también me enseñó cómo escuchar la predicación de Maximilian en el video también que se graba semana a semana. Y él nos enseñaba, ¿no? La semana pasada, hermano José Luis, que de alguna manera nuestros sufrimientos, ¿qué es lo que hacen? Completar lo que falta de los sufrimientos de Cristo. No porque la obra de Cristo en la cruz haya sido insuficiente, haya sido ineficaz o esté incompleta, sino porque ciertamente aquellos que persiguieron al Señor Jesús, que le tomaron prisionero injustamente, que le juzgaron injustamente, que le torturaron y le crucificaron hasta la muerte, no quedaron conformes con eso. Es tan así que usted puede ver en los primeros 8 o 10 capítulos del libro de los Hechos, que ellos no quedaron conformes y no solo mataron al pastor, sino que ahora también persiguen ¿a quién? A las ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas? En los primeros 8 capítulos del libro de los Hechos. La iglesia. Y Pablo lo entiende bien, Pablo lo sabe bien, por eso él lo enseña. Él lo entiende. ¿Por qué? Porque recuerde que antes de su conversión, antes de enfrentarse al Señor Jesús camino a Damasco, él era un fiero perseguidor de la iglesia. Pero él pasó de ser un perseguidor a ser un perseguido. Bueno, y el hermano José Luis la semana pasada nos hablaba de esto, ¿no? Nos enseñaba de esto. Pero ahí terminamos esta sección, la primera sección de las bienaventuranzas. Ahora, déjeme decirle algo, las bienaventuranzas, hermanos, son virtudes, son actitudes esperables en todo creyente sincero. Todo creyente verdadero debiese evidenciar, debiese manifestar, mostrar estas actitudes. Debiese reconocerse como un pobre en espíritu, debiese reconocerse o debiese ser alguien que llora por causa de su pecado. Cada vez que comete un pecado, debiese llorar, arrepentido por su pecado, para no volver a cometer el mismo pecado. Debiese ser un hombre que tenga hambre y sed de justicia. Debiese ser un hombre, una mujer mansa. Debiese estar dispuesto a sufrir por causa del Señor Jesús. En fin, debiese ser un pacificador. Son actitudes esperables, son actitudes que nosotros debiésemos mostrar. Pero estas son actitudes privadas, hermano.
son actitudes privadas que se evidencian en lo público. Son actitudes privadas que moldean nuestro carácter, que de alguna forma gobiernan nuestro carácter y se evidencian de manera pública. Y la siguiente sección tiene que ver con eso. El Señor Jesús, interesantemente, va a hablar por medio y nos va a enseñar por medio de dos metáforas lo que debiéramos ser como creyentes verdaderos, creyentes sinceros. Bienvenidos. Los estaba echando de menos. Bueno, déjeme hacer el paréntesis, ¿no? Ya está. Bienvenido Leandro, bienvenida Sandrita y bienvenida Jimena. ¿No es cierto? Así que contento de verles por acá. Y contento de poder después saludarlos. Eso sí, no se me vayan arrancando rápido después, para saludarlo, alcanzar a saludarlo. Bueno, les decía, ¿no?, que estas virtudes que son privadas se deben evidenciar en lo público. Y el Señor Jesús va a usar dos metáforas para decirnos efectivamente lo que todo creyente sincero debiera ser o es ante el mundo que le rodea, ante el entorno que le circunda, que le rodea. Y fíjese lo que él va a decir. Va a usar dos metáforas: la sal y la luz. Vamos a ver primero Mateo 5:13, la sal. La sal. Y el Señor Jesús va a decir lo siguiente: vosotros sois la sal de la tierra. Yo tenía un amigo cuando estudiaba en Palabra de Vida que siempre molestaba y decía lo siguiente: nosotros somos la sal de la tierra porque Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Malo el chiste, pero siempre decía lo mismo. Siempre decía lo mismo. Y hoy día un misionero en Palabra de Vida que sirve al Señor con fidelidad y una gran influencia para los jóvenes. Es interesante. En ese tiempo era un desastre, pero el Señor hace milagros. Vosotros sois la sal de la tierra, no porque Dios le haya hecho eso a Abraham, ¿no? Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la sal de la tierra. Quiero decirle que en el tiempo antiguo la sal era tremendamente importante, y no hasta hace muchos años atrás, probablemente hasta el siglo XIX, principios del XX, la sal seguía siendo un elemento muy importante, era un elemento de transacción. Usted sabe que había gente a la cual se le pagaba con sal en vez de pagarle con dinero. Porque la sal era un bien preciado, un bien de mercado muy preciado que servía para hacer transacciones. Ahora, la sal tiene ciertas cualidades, ¿no? Tiene ciertas cualidades, ciertas particularidades que otros elementos no tienen. Déjeme mencionarle tres particularidades o tres cualidades que tiene la sal. Ahora, no olvide esto. Según el Señor Jesús, nosotros, somos la sal de la tierra. Por lo tanto, estas particularidades, estas cualidades que tiene la sal, debiesen estar presentes en nosotros, ¿no? Mire, la primera particularidad que tiene la sal es que la sal es un preservante. Un preservante. ¿Qué significa esto? Que la sal tiene la cualidad de detener la corrupción, la putrefacción. ¿Sabe lo que es el charqui? ¿Sí? ¿Le gusta el charqui? Sí. A mí me encanta el charqui, pero me hace mal. Porque es muy salado, ¿no? Entonces, para los que tenemos problemas con la presión arterial, mucha sal no se puede. Pero rico el charqui. ¿Sabe lo que es el charqui? ¿Qué es el charqui? Carne seca, disecada, ¿con qué? Con sal. ¿Por qué razón? Déjeme explicar un poco este efecto preservante que tiene la sal. Usted tiene que entender que en los tiempos de Cristo no existían los refrigeradores, ¿no? No existían los freezer, estos de 2 puertas que uno le pone un vasito y le arrojan agua y le arrojan hielo. No, eso no existía. Entonces, ¿cómo se preservaba la carne? ¿Cómo se preservaban ciertos alimentos? Salándolos. Salándolos. Ahora, la sal tenía esta particularidad. Detenía la corrupción, la putrefacción de los alimentos.
Claudia, tú me puedes ayudar con esto. Entiendo que en algunas ocasiones, cuando no hay antisépticos para algunas heridas, recomiendan colocar sal para detener justamente este proceso de corrupción de la herida. ¿Sí? Ahora ya no, ¿no es cierto? Pero supongamos que estamos en un lugar aislado donde no hay ningún antiséptico, ¿no es cierto? Se colocaba sal justamente para esto. ¿Por qué? Porque tiene este proceso, ¿no? Tiene esta cualidad de detener la putrefacción, la corrupción. Fíjese qué interesante, porque el Señor Jesús le dice a los discípulos que le están escuchando: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Sabe lo que está diciéndoles? Ustedes tienen la cualidad, la capacidad de detener la corrupción del mundo, del entorno que les rodea. Y eso es una responsabilidad grande para nosotros, porque de alguna manera el Señor nos dice a nosotros: donde usted esté, usted debe ser la sal de la tierra, de ese entorno. Pero es triste porque muchos creyentes son más corruptos, o son un corrupto más en un mundo corrupto. Son los primeros en tirar un chiste picante, son los primeros en decir una mala palabra, son los primeros en pelear, en contaminar con su boca todo lo que los rodea. Han perdido ese efecto preservante que detiene la corrupción, como decía el Señor Jesús. Fíjese que Efesios 4:29, un pasaje que leímos y que conocimos hace un tiempo atrás, nos dice que ninguna palabra corrompida debe salir ¿de dónde? De nuestra boca. Muy por el contrario, ¿qué debe salir? Sino la que sea buena. ¿Para qué? Para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Sabe qué? Si usted verdaderamente es la sal de la tierra, usted va a ser una fuente no de corrupción, sino de bendición a quien le rodea. El primer efecto que tiene la sal entonces es un efecto preservante. Segundo efecto que tiene la sal: produce sed. Produce sed. Cada vez que en lo personal como algo salado, después en la noche estoy continuamente levantándome por dos motivos. Me levanto a tomar agua y me levanto al baño. Generalmente primero me levanto al baño y antes de acostarme tomo agua. Y eso me hace levantarme 3, 4, 5 veces en la noche. Duermo pésimo, pero me suele suceder eso. La sal produce sed. Y sabe que esto me hace recordar la historia de Jesús con la samaritana. ¿Se acuerda? Juan capítulo 4. Vaya a Juan capítulo 4. Deje ahí marcadito el pasaje en Mateo 5, pero vaya a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, verso 6. Dice así: y estaba allí el pozo de Jacob. Nos ubica en un lugar geográfico. ¿Qué estaba allí? El pozo de Jacob. ¿Qué es lo que sale de un pozo? Agua, ¿no es cierto? Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, como la canción, se sentó así junto al pozo. Y dice que era como la hora sexta. Vale decir, era como las 12 del día, más o menos. Porque recuerde que las horas se empezaban a contar desde las 6 de la mañana, desde que se levantaba el sol. ¿Ok? Entonces eran como las 12 del día. Y usted sabe que a las 12 del día generalmente el sol está bien arriba, bien picante, ¿no? Bien intenso. Jesús está cansado, se sienta junto al pozo, ¿no es cierto? Y viene una mujer de Samaria a sacar agua del pozo. Y Jesús le dice: dame de beber. Ahora, la mujer se sorprende. ¿Por qué? Porque la mujer reconoce, sabe que Jesús es un judío y ella es samaritana, y sabe que hay un conflicto entre los dos pueblos, ¿no? No se tratan. Los judíos desprecian a los samaritanos, no los tratan. Es más, si tienen que caminar, ir de una ciudad a otra
y Samaria está de por medio, y la línea recta siempre hace el lugar, la trayectoria más cercana, ¿no es cierto? Entre dos puntos, los judíos preferían dar la vuelta para no pasar por Samaria. Entonces la mujer samaritana, sorprendida, le responde, ¿no? Verso 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Y la respuesta de Jesús es: respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua, no del pozo, agua viva. Entonces la mujer se conflictúa, ¿no? ¿Cómo? ¿Me está pidiendo agua? ¿De dónde va a sacar agua él? Si no tiene cómo sacar agua. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús, verso 13, y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La sal produce sed. Y nosotros, como la sal de la tierra, necesitamos generar esa sed, producir esa sed que solo puede ser satisfecha por aquel que es el agua viva. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo. Nosotros no somos fuentes de agua viva, pero conocemos a la fuente. Y nosotros no necesitamos darle sucedáneo, ¿no? Yo no necesito darle a alguien que tiene sed espiritual Coca-Cola. No necesito darle a alguien que tiene sed otro tipo de elemento. No. Necesitamos llevarle a la fuente de agua viva, que es el Señor Jesús. La sal preserva, la sal produce sed, pero la sal hace algo más: sazona, le da sabor a las cosas, ¿no es cierto? Yo no sé si usted sabía, pero la sal, dependiendo del origen, desde donde provenga, va a ser la calidad que va a tener, va a ser la intensidad que va a tener, y va a ser el color que tiene. Una vez yo cantaba en el coro de Copec, cuando trabajaba en Copec, y se fue una mujer que trabajaba en recursos humanos, para que comprendan un poco. ¿Escucharon hablar de Harold Mayne Nichols? ¿Sí? Presidente de la NFP, ¿sí? Bueno, esta mujer era su hermana y trabajaba en Copec, era la secretaria del gerente de recursos humanos. Y ella era la que organizaba todos los eventos del coro. Nos llevó a pasear por un montón de lugares, porque además era conocida, en fin. Ella se fue de Copec. Y cuando se fue, dijo: yo quiero que el coro venga a cenar a mi casa. Fuimos a cenar. Llegamos todos apunados allá arriba donde vivía. Casa elegante, lindo, todo lindo. Muy linda la casa, muy decorada. Me llamó la atención porque, por ejemplo, en una pieza tenía puras campanas, en otra pieza tenía puros relojes. Sectores de la casa. Son puras campanas. Y ella contaba: no, esta campana la traje de un viaje que hice a tal parte, esta otra de acá. Y después los relojes, la misma cuestión. Y bueno, fuimos a comer. Y nos sentamos a comer, y de pronto en una mesa larga nos ponen unas cosas que son como las arcusas, ¿sí? Donde se pone aceite, sal. Bueno, esto eran pura sal, puros saleros. Una cosa era rosada, otra era celeste, una era café, había una que era blanca. Es decir, distintos colores. Y le preguntamos qué es lo que era. Sal, dijo. Y empezó a sacar la sal. Entonces, no recuerdo los colores, pero sacó uno y dijo: este es sal de la India, esta otra es sal de los Himalayas, esta otra es sal de no sé dónde, y esta, cada salero tenía una sal distinta
un color distinto, un sabor distinto. Cuando digo sabor me refiero a la intensidad. Todos eran salados, pero unos eran más intensos que otros. Uno colocaba un grano y pasaba todo el plato, y otro ponía más y no pasaba nada. Intensidad. La sal tiene esa característica, ¿no? De que la comida que toca, entre comillas, contamina. La pasa al sabor de la sal. Y usted no puede hacer como en la propaganda antigua que había, ¿no? Le saco la sal. No puede. Usted le puso y sonó. De ahí que existe el dicho que cuando la comida está desabrida porque le falta sal, la cocinera está nerviosa. Pero cuando se le pasa la sal, la cocinera está firme. ¿No es cierto? Sabe que no la van a despedir, pero cuando está nerviosa no se quiere equivocar poniéndole más sal de la cuenta. ¿Por qué? Porque la sal de alguna forma sazona, contamina, le da sabor a las cosas. ¿Sabía usted que usted, como la sal de la tierra, debiese sazonar su entorno? Debiese afectar a su entorno de manera tal de que su entorno no siga siendo el mismo. El Señor Jesús dice algo interesante, porque le dice a los discípulos que si la sal pierde su sabor ya no sirve para nada, solo para una cosa. ¿Para qué? Ser echada afuera y ser hollada. ¿Sabe cuál era la idea? Tomar esa sal y usarla como relleno en los caminos. De ahí ser hollada, ser pisada. ¿Por qué? Porque yo no sé si usted sabía, pero la sal es la única piedra, note lo que le voy a decir, la única piedra comestible. ¿Usted sabía que es una piedra? Es un mineral. Ahora el Señor Jesús dice algo. Si la sal pierde su sabor, ¿puede perder su sabor la sal? Sí puede. Cuando no es pura. La sal pura jamás pierde su sabor, jamás se desvanece. Pero la sal que se utilizaba en los tiempos de Cristo, en las tierras bíblicas, no era una sal pura, era una sal contaminada por yeso y otros minerales, que si se guardaba por un tiempo prolongado, perdía su sabor, perdía su eficacia. ¿Y qué es lo que sucedía con eso? No servía. La tomaban y la esparcían por los caminos, como relleno de camino. Quiero decirle algo, hermano. Usted es la sal de la tierra. Y usted no está contaminado, espero. Usted es sal pura. Debiese sal pura, ser sal pura. Y como sal pura debiese afectar a todo su entorno. Debiese detener la corrupción de su entorno. Que cuando sus amigos vengan a contar chistes cochinos, a decir malas palabras, digan, no puedo, porque aquí está Abel. Y Abel no me permite esto. No puedo. Porque aquí está Nelly, y Nelly no deja que hablemos de estas cosas. Debiese ser alguien que produce sed en la gente. Esa sed que le lleve a buscar a quien solo le puede suplir de agua viva, que es el Señor Jesús. Usted debiese ser esa sal. ¿Se da cuenta la metáfora que está utilizando el Señor Jesús? Contrasta las virtudes privadas con la conducta pública, con aquello que no se puede negar, no se puede ocultar. Avanzo rápido. La segunda metáfora, ¿cuál es? La luz. Vosotros sois, ¿qué cosa? La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. El almud ahí es una almohada, ¿ok? Sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En tiempos bíblicos, ciudades importantes se construían, se edificaban sobre la loma de un cerro, por dos motivos. Una, para que fuese visible de todos los lugares. Y dos,
por seguridad y protección. Porque desde ese lugar el atalaya o el guardia tenía visión de todo el valle y podía ver si es que un enemigo se acercaba. Por eso que dice este pasaje, ¿no?, que una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. Ahora, esa comparación es interesante porque lo hace con la luz. Si una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse, la luz verdadera tampoco. Ahora, fíjese qué interesante, porque el Señor Jesús dice, vosotros sois, ¿qué cosa? La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Ahora, por favor, vaya un momentito a Juan capítulo 8, verso 12. Juan capítulo 8, verso 12. Note lo que dice. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Ay, pero Señor Jesús, aclárame una cosa. Acá está diciendo que yo soy la luz del mundo, pero en Mateo capítulo 5, verso 14 dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? ¿Sabe qué me llama la atención de esto? Que el Señor Jesús nos asemeja a nosotros con Él. Qué bendición, ¿no? Qué lindo pensar que el Señor Jesús nos asemeja a nosotros con Él. Yo soy la luz del mundo, dice Él. Juan 8:12. Mateo 5:14, Él dice, vosotros sois la luz del mundo. Y así como una ciudad no se puede esconder, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, la luz del mundo tampoco. Porque, interesantemente, Él dice, no se enciende una luz para esconderla bajo una almohada. ¿Se imaginan hubiesen hecho eso? Las luces en ese tiempo no eran ampolletas ni linternas, eran velas. ¿Se imagina? O candeleros. ¿Se imagina prender una luz y ponerla bajo una almohada? Flor de incendio, ¿no? Ahí sí que hubiese alumbrado harto la luz. No, ¿qué es lo que se hace con la luz? Se pone en un candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. ¿Sabe que usted tiene una responsabilidad delante del Señor y delante del mundo que le rodea? Que es llevar la luz de Cristo a sus vidas. Antiguamente había una canción muy linda que decía eso. Lleva la luz a un mundo que está en tinieblas. Lleva la luz. Linda canción. Pero no pasa de ser una canción. No pasa de ser una canción. Ahora el texto sigue diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Vaya a Juan 8:12 de nuevo. Miren lo que dice Juan 8:12. Porque el Señor Jesús no solo dice que Él es la luz del mundo, dice algo más. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Se acuerda que en la mañana hablamos de un texto, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres vino a este mundo? Se refería al Señor Jesús, ¿no? Aquel que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sabe? Si usted es un creyente sincero, usted no puede andar en tinieblas. Usted tiene la luz de la vida. Y eso se evidencia, eso se demuestra a la gente que le rodea. La luz verdadera no puede ser ocultada, no puede ser escondida. No importa lo que hagamos, jamás podrá ser ocultada, jamás podrá ser escondida. Ustedes saben que ayer tuve la oportunidad de visitar junto con la Melissa Nahuelán un centro terapéutico para mujeres con adicciones, de drogadicción y alcoholismo. Fue un lindo tiempo con las mujeres, como 10 mujeres más o menos. Yo estaba un poco nervioso porque estaban las terapeutas ahí. Y yo dije, pucha, cuando les diga a estas mujeres que lo suyo no es una enfermedad, sino que es un pecado, capaz que las terapeutas me echen. No, lo aceptaron bien. De hecho, una mujer me preguntó, pastor,
Si esto es una enfermedad, yo no tengo culpa, soy enferma. Pero usted me dice que es un pecado. Bueno, tuve que explicarle por qué creía que era un pecado y no una enfermedad. Y ellas lo entendieron, lo aceptaron y estuvieron de acuerdo conmigo. Muy interesante. No es eso de lo que quería hablar. De lo que quería hablarles es de esto. La Melissa Nahuelán es una luz en el mundo que no puede ocultar su luz. Ella fue a la universidad donde estudia y preguntó si podía hablarles del Señor a las mujeres. Por ningún motivo, le dije. Ante eso cualquiera se queda conforme, ¿no? Bueno, me dijeron que no puedo. Y si lo hago, estoy pecando, así que no voy a pecar. Porque estoy desobedeciendo la autoridad. Entonces la Melissa empezó a hablar con las mujeres. Cada vez que se topa con ella estudia asistencia social. Cada vez que, por ejemplo, tiene que acompañarlas al policlínico para que vayan a verse sus exámenes y para que le entreguen remedio, la Melissa tiene que acompañarle. Ahí le hablaba del Señor. Entonces fue y habló con la jefa de carrera. Y la jefa de carrera le dijo, bueno ya, pero trae a alguien para que les hable. Y así fue que ella me contactó a mí y contactó a otras personas para ir. La Melissa Nahuelán es una luz que no se puede esconder. ¿Por qué? Porque ella entendió bien algo. Ella es la luz del mundo. Y usted también lo es. Pero a veces la luz nuestra está media apagada, ¿no? Tiene las pilas medias bajas. Somos un cabito de vela. Para otras cosas, somos luz de plaza. Pero para compartir del Señor, somos cabo de casa. ¿Entiende la diferencia, no? Hermano, usted es la sal de la tierra y la luz del mundo. Así usted evidencia a quien le rodea, a su entorno, las virtudes que lo hacen ser un bienaventurado. ¿Cuándo? Cuando usted es la sal de la tierra y la luz también de este mundo. Vamos a terminar. Vamos a